Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, Adán y Eva, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia hace caer a los hombres en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios, por eso bueno. Pero en el Concilio de Letrán, allá por el año 1215, dice: el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. La Sagrada Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó a él mismo apartarlo de la misión recibida de su Padre. Esto se ve en las tentaciones que sufre Jesús en el desierto. Dice el apóstol Juan en su primera carta: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave, en consecuencia de estas obras, ha sido la seducción mentirosa que indujo al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero solo criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción demoníaca es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos, como dice San Pablo, que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Esta última cita es de Romanos 8:28, y lo que acabo de leer es el capítulo sobre la caída de los ángeles del Catecismo de la Iglesia Católica, del número 391 al número 395. Pensaba en algunas de las cosas que había dicho en el video anterior sobre la escucha a la palabra de Dios o la escucha al diablo, y me pareció necesario hacer alguna afirmación, algunas reafirmaciones de algunas ideas que temo hayan quedado mal dichas o mal expresadas. Por eso quería comenzar con este texto del Catecismo para pisar de nuevo tierra firme, como en el otro video utilizamos la palabra del Papa Francisco en su último documento del año pasado sobre la santidad en el mundo actual, y el capítulo que nosotros leímos fue algo más que un mito. Es aquel que habla del demonio, algo más que un mito. Bueno, lo primero que quería remarcar, creo que el Catecismo lo dejó bien claro, pero vamos a enfatizarlo, es que el dueño del alma del cristiano, el dueño del alma del creyente, de aquel que es hijo de Dios, de aquel que ha renunciado ya al pecado, se ha convertido y vive de cara a Dios, tratando de agradarle y seguir su santa voluntad, de aquel que vive en lo que los antiguos llamaban el temor de Dios, es decir, esa reverencia continua y hasta, diría yo, el cierto temor como a ofenderle, a pecar, pero por amor, por supuesto. Aquel que vive en esa actitud tiene como dueño de su alma a su Señor, y solamente se va a ver afectado por el demonio como cualquier persona común, pero las tentaciones se van a dar en otro plano, y sin duda el Espíritu Santo va a salir en su auxilio y en su ayuda para poner en evidencia aquellas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. En esto hay que tenerlo muy claro.
cuanto más le abrimos la puerta a Dios y cuanto más nos llenamos de su gracia, a su vez menos chances sabe incluso el diablo, por eso a veces arremete con más estrategias aquellos que quizás están más débiles, más posibilidades tiene el diablo de tentarlos, de molestarlos, de fastidiarlos, con todas sus seducciones y con todas sus mentiras. Pero aquel que trata de vivir de cara a Dios le cierra cada vez más las puertas al diablo, porque de alguna manera, como dirían los padres de la Iglesia de Oriente, se va cristificando, se va volviendo otro Cristo por la gracia del Espíritu Santo que va santificando la vida y el alma del creyente. Después hablaba yo y mencioné la posibilidad de que, cité el caso de Job, y mencioné la posibilidad de que pueda el demonio obrar, incluso causar un daño físico como una enfermedad, en la vida de un justo, de un hombre santo, de un hombre que vive conforme a la voluntad de Dios. Y sobre esto quisiera hacer una aclaración. Este tipo de acciones yo dejé en claro que solamente pueden darse, incluso según la palabra de Dios, que es lo que dice el libro de Job, por autorización de Dios. No sabemos bien, permanece como un misterio, el mismo catecismo lo decía en el número 394, pero nosotros tenemos que saber que el demonio puede probarnos incluso en el plano físico, pero estos casos son los casos más infrecuentes, por eso el caso de Job fue tan llamativo, porque es un caso justamente infrecuente, pero Satanás debe buscar el permiso de Dios, como dice Jesús en Lucas 22, 31, 32, Satanás ha pedido, Simón ha pedido para zamarrearte. Pero ahí está la contra, ¿no? La contraposición. Jesús dice, pero yo también he pedido. El demonio pide para hacer daño, Jesús pide para hacer el bien. Por eso yo he pedido por ti para que tu fe no se caiga, no desfallezca y vos puedas, luego de haber caído, confortar a tus hermanos, ser la piedra, la roca para tus hermanos. Es decir, ser el modelo y el ejemplo de fe, de aquella fe que ya pasó por la prueba, incluso aquella fe que ya incluso cayó, se hirió, para poder ser nuevamente restaurada por la gracia y por la fuerza del Espíritu Santo. Decía que entonces la prueba física es una autorización extraordinaria de Dios, como veíamos en el caso y en el ejemplo de Job, que yo en realidad comentaba ese caso porque muchas personas preguntan específicamente sobre ese caso, sobre el libro de Job. Y no es que la enfermedad tiene un origen demoníaco, diabólico o alguna otra cosa, ni siquiera tiene un origen divino. La enfermedad, digamos, no tiene origen sino mundano y por causas naturales. No vamos ahora a entrar en eso, pero ni diablo ni Dios están detrás de las enfermedades, aunque el diablo pueda servirse de las enfermedades para apartarnos de Dios y Dios pueda servirse de las enfermedades para acercarnos más a Él. Esto es otra cosa. Después yo hablaba de la culpa y sobre esto quiero leer un texto que dije que había, pero me gustaría compartirlo directamente, de la segunda carta a los Corintios, del capítulo 7. Hay un problema en la comunidad de Corinto. San Pablo quiere establecer bien en su comunidad, en la comunidad que él fundó, que hay causas de alegrías y hay causas de tristeza, y que el pecado produce tristeza no solamente en aquel que lo comete, sino en toda la comunidad, en todo el cuerpo de Cristo. Porque de alguna manera, el cuerpo de Cristo, del cual todos somos responsables, San Pablo dice, ¿quién llora sin que yo no llore? ¿Quién está alegre sin que yo me alegre? San Pablo vive de un modo muy personal y muy sensible, muy cercano a él, el sentimiento y el comportamiento de los demás. Por eso dice, les escribió una carta que los apenó, fue muy dura aquella carta. Se cree que es la primera carta a los Corintios, el capítulo 5 y 6, donde habla sobre un pecado que se infiltró en la comunidad, un caso de incesto, que Pablo
lo ataca pero tremendamente, envía a Timoteo para que vea cómo está la situación. Y luego escribe una carta que los mata a todos, los deja angustiados. Entonces dice San Pablo, 2 Corintios 7:8, dice, aunque los entristecí con mi carta, no me arrepiento. Y aunque me llegue a arrepentir, viendo que aquella carta, aunque fuera solo por un momento, los entristeció, ahora me alegro, no porque los entristezca, sino porque su tristeza los movió a penitencia, pues se entristecieron según Dios, de manera que no han padecido ningún daño por causa nuestra. Porque la tristeza según Dios produce un arrepentimiento saludable, del que uno jamás se arrepiente, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. No tengo tiempo siempre de remitir a todas las citas. Esto es 2 Corintios 7 a partir del 8. No tengo tiempo siempre de remitir a todas las citas, pero algunas ciertamente son deliciosas. Y es que la palabra de Dios es deliciosa. Por eso tenemos que escucharla a ella y dejar de escuchar otras voces. Cualquiera, hasta la voz humana más hermosa, se queda floja delante de la hermosísima palabra de Dios. Bueno, acá Pablo, vieron que habla entonces de una tristeza mundana, de muerte, y una tristeza que viene de Dios. Dice tristeza de Dios en griego, literalmente. Y en esto San Pablo se alegra, y yo comparaba con el tema de la culpa. Decía que la culpa es demoníaca, pero yo me estaba refiriendo, lo aclaro por las dudas, pero sobre todo porque en esto yo trato de poner mucho énfasis, porque veo que muchas personas son presas de la culpa, y que la depresión, que es una enfermedad psiquiátrica, que tiene por supuesto su correlato espiritual, en algunas personas que padecen depresión la culpa se monta, y a veces hace estragos, y hace mucho daño, y a veces el demonio se aprovecha de eso. En muchas personas esto es como salir a la calle, no sé, en tiempo de pandemia, en tiempo donde hay virus dando vuelta por los aires, sin protección, ¿no? ¿Qué pasa ahí? El virus es oportunista. Bueno, el demonio también es oportunista. El demonio es oportunista. Debemos cuidarnos del demonio porque si nos agarra flojos, si nos ve con bajas defensas, más todavía va a atacarnos. La otra vez me preguntaba una persona por qué la mayoría de los casos de posesión demoníaca que se han confirmado son tan pocos y por qué hay tantas enfermedades psiquiátricas. Y entonces, bueno, como acompañante terapéutico y como acompañante de muchas personas que sufren también en el plano espiritual, yo decía, lo que pasa es que la persona que está pasando por un momento psicológico vulnerable está más expuesta al demonio. Porque el demonio, bueno, es malo, vamos, quiere que todos se condenen. De nosotros puede llegar a salir un sentimiento de piedad para el enfermo, pero del demonio no. El demonio no tiene piedad. El demonio no tiene ningún sentimiento de misericordia ni de compasión. Entonces yo quería destacar este aspecto de la culpa, de esta culpa que no lleva a nada, porque la culpa que viene del demonio no produce esta... ¿Se acuerdan que antes hablábamos, ahora no, debemos hablar ahora de vuelta, pero antes no lo hablábamos, de la compunción, de la contrición, ¿se acuerdan? Del dolor por los pecados, de las lágrimas, incluso, del llorar los pecados. En uno de los videos yo volví a hablar sobre esto y hablé de la necesidad de odiar nuestro pecado para poder convertirnos en serio y poder dar una vuelta de página y negarnos definitivamente a aquellas estructuras de pecado que todavía no nos permiten renacer de nuevo, ¿se acuerdan? Y en este caso, la culpa remuerde, tiene que ver con el remordimiento. La culpa nos va remordiendo, nos va como descuartizando por dentro, pero no nos lleva a Dios. No nos lleva a Dios. Es decir, esta tristeza de la que habla Pablo fue un reto que él hizo, que provocó tristeza, una tristeza de Dios él llama, es decir, una tristeza que los llevó a todos a cambiar, que los llevó a todos a darse cuenta del pecado que estaba en medio de ellos y de la afección que había producido en toda la comunidad. Porque vamos, cuando uno peca no ofende solamente a uno, a la imagen de Dios en uno, o a aquel
ante quien peca o a Dios. Cuando uno peca, cuando uno forma parte de una comunidad y peca, también ofende a la comunidad. Uno va a decir, pero ¿cómo si la comunidad no se entera? No se entera, pero la comunidad es parte del cuerpo místico de Jesús. ¿Y cómo no va a afectar que haya dentro de una comunidad un miembro que esté pasando por un mal momento? Así como la aflicción de uno, o la enfermedad de uno, o la agonía de uno, puede afectar y debe afectar a sus hermanos, también el pecado va engendrando dentro de la comunidad también nuevas redes quizá de pecado que pueden llevar a otros a pecar. Esto, más allá de los efectos que hace contra el pecador, que se va volviendo de alguna manera incoherente porque persiste en ese pecado y va creándose una vida en doblez, ¿no? Va y alaba a Dios con sus labios en la comunidad y sale y es un discípulo más del demonio que del Señor Jesús. Hay que decirlo así. Pero esta culpa a la que yo me mencionaba, la culpa demoníaca, es esta culpa que no lleva al arrepentimiento, es una culpa que no da paz. No lleva al perdón, no lleva al arrepentimiento, no lleva a la confesión, no lleva a buscar la gracia sacramental, no lleva a buscar un resarcimiento. No, es solamente una culpa de carácter como más depresivo, que solamente lastima y duele, pero lo hace realmente, tortura, coerciona, limita la propia libertad, pero no lleva a nada, digamos, no te lleva al arrepentimiento, no te lleva a pedir perdón. O quizá te lleva a pedir perdón, o es la otra culpa, que por ejemplo, puede haber, si sirve este ejemplo más, vos vas, te confesás, el pecado fue perdonado y vos te seguís torturando toda la vida, ¿no? Entonces esa obra es demoníaca. O sea, porque Dios te perdonó, vos no te perdonaste, pero Dios te perdonó. Y si vos no te perdonaste, cuando Dios te perdonó, entonces tenemos un problema, porque entonces tenemos un juez mayor que Dios. Porque Dios todo lo perdona, todo pecado será perdonado a los hombres. Pero el que pecare contra el Espíritu no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro mundo. Pero todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mateo 12, 31 y 32. Todo pecado será perdonado. O sea, Jesús perdona pecados en nombre del Señor. Jesús nos dice que Dios nos perdona. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. A vos se te perdonan los pecados, te arrepentís, Dios te perdona el pecado, volvés a caminar en el camino de Dios y seguís vos fustigándote, hostigándote, dañándote, porque en el fondo seguís estando vos tu estándar por encima de lo que Dios pide. Es decir, Dios es un juez injusto, pero perdonador, pero es justo. Y vos sos una jueza, un juez, todavía más exigente que Dios. Entonces allí uno tiene que ver a quién sigue, ¿no? ¿Quién es su juez? Si uno está viviendo según el criterio de Dios, o si uno está viviendo según el criterio y la expectativa de santidad que uno se haya inventado. Y esto a veces nos va a ayudar a leer la palabra de Dios, escuchar a Dios, leer los evangelios y ver también este margen de imperfección y de pecaminosidad que todos nosotros tenemos y que no tiene nada que ver con el demonio, sino que tiene que ver con nuestra propia debilidad y con nuestra propia tendencia al pecado, que si bien es sanada por la gracia de Dios, y por la fe en el sacrificio de su Hijo, sigue todavía, hablamos de la concupiscencia, sigue todavía llevándonos a veces a pecar. Así que bueno, este tema de la culpa ya lo dejamos afuera. Otra cosa que yo mencionaba es que el demonio es capaz de hacernos permanecer en la felicidad, en una alegría, en comodidad, en un placer. Es capaz de facilitarnos todo. Porque claro, él en realidad lo que quiere es la muerte eterna de nuestra alma. Entonces, para esto es capaz de ayudarnos a ser felices. ¿Escuchaste lo que te dije? Es capaz de ayudarnos a ser felices. Porque sabe que de ese modo, siguiendo nosotros al mundo, a la carne, a las malas compañías, puede conquistarnos. No ahora,
Él hace un trabajo a largo plazo y sobre todo hace un trabajo en vistas a la eternidad. Él quiere perder el alma para siempre. Por eso puede contribuir y puede coadyuvar a nuestra condena presentándonos algunos bienes provisorios. Ahora, otro texto bíblico. Lo comparto, Mateo 25, 40. ¿Se acuerdan la escena del juicio final? El rey luego de separar a las ovejas de los cabritos, de las cabras, dirá aquel día: en verdad les digo que cuanto hicieron a cada uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá a los que estén a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era peregrino y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces le replicarán también ellos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, peregrino, desnudo, enfermo, en cárcel y no te asistimos? Entonces le responderá: en verdad les digo que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, también dejaron de hacerlo conmigo. Y estos irán al suplicio eterno y los justos, en cambio, a la vida eterna. Uno tendría que leer todos los evangelios para darse cuenta las exigencias de permanecer como hijos del reino, para permanecer en el camino del Señor, que es un camino estrecho, es un camino sobre todo de misericordia, es un camino muy exigente. Pero quería mencionar este pasaje para que puedas reparar en esto, en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 41. En el capítulo 13 de Mateo se hablará de los hijos del maligno. Es decir, el diablo busca también de muchas formas conquistar adeptos. No para que lo sigan, a veces ni siquiera saben aquellos que lo siguen que lo están siguiendo. Pero alcanza con que realicen las obras, como dice Jesús: ustedes realizan las obras de su Padre. Nosotros no tenemos otro Padre que a Dios, dice Juan 8:43. Y entonces le dice: si ustedes fueran hijos de Dios, obrarían como Él, pero ustedes obran como su Padre. Su Padre es el demonio, es mentiroso y padre de toda mentira. Y se enojan aquellos que lo escuchan. Pero Jesús les dice: hijos del demonio. No es algo que he inventado yo. Es duro, pero es la palabra de Dios. Es nuestro Señor quien lo pronunció y lo bancamos. Ahora, uno puede... Habíamos hablado de la tentación y de los orígenes, ¿se acuerdan? Uno puede ser tentado por el mundo, por la carne, por sí mismo. Uno puede ser tentado por el diablo. El diablo puede usar también a otras personas para tentarnos. Puede hacerlo. Como decíamos recién leyendo el catecismo, que el Señor puede también por medio de otro, incluso de algún hermano, acercarnos más a Él. De la misma forma, el demonio, pidiéndole permiso a Dios, puede utilizar y servirse de otras personas para dañarnos, para tentarnos y para conducirnos al mal. Por ejemplo, en el libro de Job, que ya que lo mencioné, continúo. Fíjense en el capítulo 2 del libro de Job, versículo 7. Voy a leer a partir de allí. Bueno, ya dijimos que 2 veces, en 2 ocasiones, aparece Satán presentándose ante la corte celestial pidiéndole a Dios que le permita tentar a Job, que es un hombre justo y bueno, para ver en qué termina. Y hace como una especie de apuesta con Dios para demostrarle a Dios que Job es bueno porque le va bien, pero que si en realidad le empieza a ir mal, se vuelve malo y va a maldecir a Dios, y va a blasfemar y se va a convertir en un pecador.
Entonces, bueno, esa es un poco la apuesta interesante de todo el libro, ¿no? Es interesantísimo, el argumento es genial. Bien, entonces dijimos que finalmente le permite Dios que lo tiente, y en este caso extraordinario, le permite que toque su carne, como dice el texto, ¿no? Pero que le respete su vida. Mira, te dejo, dice versículo 6 del capítulo 2, Job 2, 6. Dice, mira, te lo dejo en tus manos. Eso sí, has de respetar su vida. Entonces Satán salió de la presencia del Señor, versículo 7, e hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y Job se rascaba con un trozo de teja, sentado entre cenizas. Tremenda la situación en la que quedó. Dice, y su propia mujer le decía, la esposa de Job le decía, versículo 9, ¿todavía te mantienes firme en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Con esposas, vieron qué esposa, ¿eh? Todavía estás firme, todavía estás íntegro. Maldecí a Dios y morite. Bien, es muy difícil pensar que la voz de la mujer de Job procede de los labios dulces de nuestro Señor, ¿no? Por eso ponía el ejemplo en el cual, por supuesto, además del mundo, incluíamos cuando hablábamos de la fuente de pecado también el otro. Hay otras personas que pueden, habiendo habilitado al demonio en sus propias vidas, ser una causa de pecado para los demás. Bien, eso sí lo dejamos allí. Pero no, por supuesto, no tiene comparación con las intervenciones que a lo largo de toda nuestra vida Dios hace para conducirnos a Él y para invitarnos a formar parte de su reino, para invitarnos a ser sus hijos, para vivir al lado de Él y para volvernos constructores del reino. Lo que pasa es que, como dice Job 33:14, Dios habla de muchas maneras, pero nosotros no nos damos cuenta. Por eso esto de volver a la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Algunas personas se quejan de estos audios que yo hago porque dice que son muy extensos, pero sepan que no me es posible hablar de estos temas, al menos, si no es con un poquito de tranquilidad, porque me cuesta bastante encontrar las palabras adecuadas para expresarme del modo más preciso, que es lo que quisiera, sobre todo cuando tratamos de un tema tan importante como lo es este. Y por último, saber que la puerta abierta al demonio se la deja a uno. La palabra de Dios no solamente nos manda a escuchar a Dios, a ser sabios y a vivir en comunión con el Señor, sino que, como decíamos en Santiago 4:7, sométanse a Dios, huyan del diablo, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. No solamente en esa cita de Santiago 4:7, en la cual podemos estar mucho tiempo pensando y rezándola, y podemos empezar una oración, o podemos recurrir a ella para cuando estamos siendo tentados, así como para alguno de los salmos. Por eso mismo estuvimos viendo cómo podríamos leer alguno de ellos. También podemos ir a la palabra de Dios, sobre todo a la carta a los Efesios, al capítulo 6, del versículo 10 al 20, del 10 al 19. Yo ya lo había mencionado, este texto. No quiero desarrollarlo, pues es un texto que ya es demasiado conocido, pero me viene bien algún versículo para terminar. Dice, por lo demás, Efesios 6:10, por lo demás, reconfórtense en el Señor y en la fuerza de su poder. O sea, reconfórtense en el Señor y en la fuerza de su poder. O sea, busquen al Señor para que Él los conforte, les dé fuerzas. Revístanse con la armadura de Dios. La armadura de Dios. Para que puedan resistir las insidias del diablo. La armadura de Dios. Diríamos, la primera es la gracia de Dios, ¿no? Y la comunión con Dios. La comunión con Dios, yo estoy diciendo la comunión por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la caridad, ¿no? La oración, digamos, la unión que en confinamiento se puede seguir manteniendo, ¿no? Fuera de una comunidad, fuera de los sacramentos, pero que puede, por supuesto, ser
y hasta incluso fortalecerse cada vez más si estamos solos y más necesitados. Seguro eso nos puede llevar a un deseo y a una búsqueda legítima de una unión más profunda con Dios. ¿Por qué? Efesios 6:12. No es nuestra lucha contra la sangre o la carne, es decir, contra el hombre, ¿no? Contra las cosas de este mundo, pero sobre todo contra el hombre, refiere carne y sangre, hombre, sino contra los principados, las potestades y las dominaciones de este mundo de tinieblas. Hago una aclaración. Principados, potestades y dominaciones son estructuras humanas, pero que están sometidas, que sirven al demonio, para decirlo de alguna manera. Por eso dice San Pablo, principados, potestades, dominaciones de este mundo de tinieblas. Dice, y contra, ahora sí, contra los espíritus malignos que están en los aires. Repito, eso es San Pablo, palabra de Dios. Dice, nuestra lucha es, adelanto entonces, contra los espíritus malignos que están en los aires. Por eso, versículo 13, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Para que puedan resistir en el día malo, es en el momento del mal, dice, se podría leer en griego. Y después de vencer en todo, puedan permanecer firmes, puedan estar firmes. Es la misma expresión de aquella vez que Jesús le dice a Pedro en Lucas 22:32, que le dice, y tú una vez que vuelvas, que te conviertas, que después de que hayas caído, dice, fortalece a tus hermanos, o sea, fortalece a los hermanos tuyos, dale fuerza, que permanezcan firmes. Esa es la misma expresión que encontramos acá expresada por San Pablo. Dice, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y tras vencer en todo permanezcan firmes. Ahora, vamos a imaginarnos la armadura de Dios. Sabemos que San Pablo está pensando en la armadura de un soldado romano. Imagínate la armadura de un soldado romano. Si no te lo imaginás, podés hacer googleala y pone armadura de soldado romano y te aparece y lo vas a ver, y así vas a poder entonces seguir todo lo que dice: el yelmo, aquello que lleva en la cabeza, la protección que lleva aquí adelante, en el pecho, el escudo, la brazada, que es un escudo que se agarra del brazo, la lanza, digamos aquí la protección que hay en las partes de adelante de las piernas, ¿no? El casco que llega a cubrir parte de la cara, y algunos de las orejas. Son muchos modelos, digamos, de que vas a encontrarte, así que, bueno, según cuál encuentres. Pero dice, estén firmes, ceñidos en la cintura. El cinturón es esencial, ¿no? Ceñidos en la cintura, ¿con qué? Con la verdad. Revestidos, ¿con qué? Con la coraza de la justicia, que también puede interpretarse como de la salvación, ¿no? De la justificación, del perdón, ¿no? De la misericordia, de la gracia. Calzados los pies, saben que el calzado es fundamental. Hay guerras que se han perdido, o mejor dicho, hay guerras que se han ganado en la antigüedad por calzados más sofisticados, que podían pisar terrenos y seguir adelante. Parece, esto de veras es todo un dato. Pueden hablar con gente que sea adepta a algún tipo de fuerza armada y les van a explicar la importancia del calzado. Les dicen, y cálcense los pies prontos para proclamar el Evangelio de la paz, tomando en todo momento el escudo de la fe, con el que puedan apagar los dardos incendiarios del maligno. O sea, dardos, o sea, como la lucha es contra el demonio, contra los demonios, el demonio y sus huestes, tenemos que protegernos. Pero el escudo sirve para protegernos de los dardos, son como flechas, las flechas encendidas, que causan destrozos, porque una flecha encendida tocaba una casa y alcanzaba para prenderla a fuego. Ojo, y el demonio actúa así, va lanzando. Y si nos emboca, nos puede prender fuego, si no nos encuentra bien protegidos. Reciban también, ¿no? Reciban el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
mediante oraciones y súplicas, orando en todo tiempo, movidos por el Espíritu Santo, vigilando además con toda constancia y súplica por todos los santos. Hasta aquí, ¿no? El versículo 18 he leído, Efesios 6, del 10 al 18 he leído. ¿Vieron cómo aquí se vuelve a mencionar la palabra de Dios como la espada del Espíritu, que es aquello que no solamente puede dañar? Recordarán que el Señor Jesús en el desierto le responde al demonio con la palabra de Dios que él tiene en su mente. Por eso la ley se llena de la palabra de Dios, más allá de que él es la palabra de Dios, claro. Nosotros, podemos aspirar a responderle al demonio con claridad si tenemos en nosotros la palabra de Dios. Por eso la necesidad de escucharla. No era en vano que yo planteaba lo otro. Lo que pasa es que traté de evitar dar todo este tipo de aclaraciones, porque si no se iba a ser muy extenso. Al final me salió mal, terminé en 2 videos, pero bueno, quizá puede complementar el otro. Pero no solamente la palabra de Dios, sino también la oración, mediante oraciones y súplicas, orando en todo tiempo. Se puede traducir en griego así, por oraciones y pedidos, ¿no? Pero rezando todo el tiempo. Y además que esa oración sea movida por el Espíritu Santo, porque es rezando en todo tiempo en el Espíritu Santo. En griego se lee así. Vigilando además con toda constancia, con toda paciencia y súplica por todos los santos, o sea, por los demás hermanos. Por eso le pedimos al Señor de manera especial en estos días, no solamente que nos ayude a escuchar con más detenimiento, con más constancia, con más frecuencia la palabra de Dios presente en la Sagrada Escritura, sino además que nos ayude a tener más dependencia con Él, con nuestro Señor, que podamos tener más concentración en Él y en su voluntad, concentrarnos más en Él, y sobre todo que podamos vivir cada vez más ceñidos, agarrados, adheridos a su palabra, para que podamos resistir, como diría San Pablo, resistir en el día malo.